Buenos días todos. ¿Cansados? Sí, un poco. Quiero agradecer primeramente a Martín Cermenio, que muy amablemente me ha invitado a la cuarta cumbre de la legalidad, y empezar con una provocación. Adelantar las preguntas de ustedes. Podemos imaginar que la legalidad, el antimafia, se transmite como un virus, es decir, después de tantas palabras, de tantas conferencias, imaginamos que esto realmente sirve para crear legalidad. Es una pregunta que estoy haciendo a vosotros. La historia del movimiento antimafia italiano enseña que realmente no es así, que el conocimiento racional del fenómeno, hablar de mafia, hablar de los valores morales, realmente no produce el efecto que nosotros esperamos. Quiero empezar de este problema para explicar cómo es posible organizar y actuar estrategias de contraste cultural a la mafia. Vamos a ver aquí si funciona. Perfecto. Primera cosa, hablamos de mafia, pero realmente estamos usando un término que no conocemos, porque mafia, no existe un concepto para expresar la palabra mafia. Mafia es varias cosas, son varios niveles y en el mismo tiempo es un tipo de asociación criminal, una realidad histórica, un código cultural, una estructura de poder que interactúa con el sistema legal en sus varias formas, un sujeto político ed económico que según las circunstancias es interlocutor o entra en conflicto con el Estado. Entonces la identidad de la mafia es realmente compleja. La mafia, ¿por qué la mafia es fuerte? Es fuerte porque goza de la confianza de la gente común, de sectores importantes de la economía, de las instituciones, de la política, de la iglesia. Sacar consenso a la mafia significa reducirla a dimensión de organización criminal común. Entonces significa reducirla a un problema de contraste militar, que en Italia no es un grande problema, porque tenemos una legislación antimafia y fuerzas de policías realmente especializadas. En otros lugares del mundo puede ser un problema, pero el primer paso para vencer la mafia es reducirla a sistema criminal común. En Italia podemos contar con una reacción de la sociedad civil que es bastante fuerte, que tiene más o menos 60 años de actividad. La mayoría de las acciones de la sociedad civil que han activado mecanismos de cambio de mentalidad son las acciones, asociaciones y movimientos antimafia que se llaman de antimafia social. El origen de la antimafia social está en el conflicto social del movimiento campesino y obrero, de inspiración democrática y socialista del 1891. Pero después de un siglo de historia, las mafias italianas están fuertes. La grande reacción de la sociedad siciliana parece pasada y al mismo tiempo la mafia calabresa, sería la 'ndrangheta, realmente difícil de pronunciar, 'ndrangheta, se ha vuelto en la organización más peligrosa. En el tiempo las mafias han obtenido el consenso de la gente y la implicación de aparatos institucionales fuertes, formando la que se define hoy el área gris. Esa es la nueva identidad de las mafias. El área gris comprende modelos de relaciones de geometría variable entre mafia y pedazos de instituciones, de economía, de sociedad civil,
de política. Sin área gris no existe mafia organizada fuerte y temible. El gran capital social de la gente y el control del territorio en el área gris se vuelven en un recurso también para actores externos a la organización mafiosa. Muy a menudo son las grandes empresas o la política a obtener la mayor ventaja, y no necesariamente la mafia. Eso significa que en el área gris no siempre la mafia se encuentra en una posición de dominio. Por ejemplo, en el campo de las obras públicas, los acuerdos con las familias mafiosas representan para las grandes empresas una manera de estar en el mercado. En el área gris no existe más la dinámica de infiltración de la organización mafiosa en la economía legal. Existe una constante relación de contiguidad, de connivencia. Entonces, estudiar las mafias quiere decir ser capaces de reconocer las dinámicas de transformación de su identidad. Hoy sabemos que realmente no conocemos bastante este fenómeno y no conocemos bastante nuestro enemigo. Existe lo que yo considero un defecto de conocimiento que es alimentado para una estrategia de la ignorancia. Las informaciones que existen son consecuencias de situaciones de emergencia, noticias alarmantes de la prensa, patrimonio de conocimiento de las investigaciones judiciales. Y todo eso significa que hay hoy una falta de conocimiento verdadero. Existen proyectos de los organismos educativos, escuelas, universidades, pero no tienen la fuerza de crear un nuevo lenguaje que tenga continuidad y tampoco una nueva pedagogía antimafia. El movimiento antimafia, sobre todo en Sicilia, ha tenido muchos éxitos, pero no consigue transformarse en cultura masiva. Y las investigaciones académicas están siempre muy atrasadas con respecto a la evolución del fenómeno. Entonces, ¿por qué es tan difícil descubrir y conocer la identidad mafiosa? Quiero explicarlo con esta imagen, el Panóptico. El Panóptico es un centro penitenciario diseñado para el filósofo Jeremy Bentham en 1791. El concepto de este diseño permite a un vigilante de observar a todos sin que estos puedan saber quién está siendo el observador. Prácticamente es la dimensión del grande hermano. Prácticamente no es la idea que nosotros pensamos de una mafia que es con un poder que está encima de la gente. El poder no baja más del alto por encima de la sociedad, sino que la permea desde dentro y se construye en una serie de relaciones múltiples de poder. Esta es la arquitectura del Panóptico. Son relaciones múltiples de poder. Esta es la mafia del 2012. Y no es solamente la mafia del 2012 en Italia, sino que en todo el mundo. Una otra imagen que banaliza un poco, pero da la idea, es la matrioska. Es un poder dentro de otro poder. La geometría, la dinámica de relacionamiento de los poderes no es siempre la misma. No podemos decir que es siempre la misma. Una de las representaciones más frecuentes de la estrategia de la ignorancia es el negacionismo. Voy a explicar solo algunos datos de negacionismo. La mafia no existe. La mafia no existe en 1963. El cardenal Ernesto Ruffini, que era cardenal de Palermo, después de una matanza de mafia, dijo que la mafia era una pura invención. 1984, el alcalde de Palermo, que dijo: yo tengo buena vista, pero nunca he visto la mafia. La lucha contra la mafia no pertenece a la tarea del ayuntamiento. Esta frase me parece que también aquí en México y en otros lugares es frecuente.
La mafia me parece que es una marca de mantequilla, esto es el alcalde. En 1989, alcalde de Milán, grande ciudad del norte de Italia, una grande criminalità mafiosa no existe, se trata solo de un cuento. 2007, el gobernador de la Sicilia, la mafia no existe. 2010, el prefecto de Milán, el prefecto es el representante del gobierno, la parte máxima del poder. En Milán y en Lombardía la mafia no existe. Octubre del 2012, tenemos todos los programas políticos de los partidos italianos para las próximas elecciones de abril 2013, que no hay referencia ninguna a la lucha contra la mafia. Y en Calabria, en el abril de 2012, un grupo de alcaldes fundó una asociación cultural para contrastar el antimafia. Eso es una forma de expresión de estrategia de la ignorancia, el negacionismo, que existe no solamente por la mafia. Y claro que si no existe la mafia, no existe tampoco la antimafia, Aquí varios periodistas que fueron matados. En Italia la mafia no usa más la violencia. El instrumento más fuerte no es la violencia, no es matar a las personas ahora, en los últimos 15, 20 años, pero es la deslegitimación, deslegitimar. Cosimo Cristina fue el primer periodista siciliano matado por la mafia. Después de su muerte, la versión oficial era que estaba loco y que se había suicidado por problemas económicos. Mauro De Mauro, otro periodista matado por la mafia, considerato un narcotrafficante. Peppino Impastato, en 1978, attivista politico siciliano, dijeron que era un terrorista. Pippo Fava, periodista, después de su muerte, debido a importantes emprendedores coludidos con la mafia que había denunciado, dijeron que era un pedófilo y que era amigo en negocio con Gheddafi. Mauro Rostagno, otro periodista, considerato drogado, terrorista y matado por causa de mujeres. Beppe Alfano, periodista, trabajaba en la prensa local, se ocupaba de investigaciones, dijeron que era un pedófilo. Peppe Diana era un cura, matado por la mafia napoletana, dijeron que era un camorrista que guardaba las armas a los sicarios. Roberto Saviano no fue matado todavía, pero es considerato un loco, un cerdo, un listo, un infame, un fascista, un paladín de los judíos, un mesías, un papa extranjero, un fanfarrón, un sin techo. Esta es la consideración. Además del negacionismo, también el estereotipo es el otro nivel que contribuye a alimentar un defecto de conocimiento de la mafia. Según una investigación hecha por un periódico inglés en el marzo de este año, entre los estereotipos más difundidos en el mundo que caracterizan los italianos, la mafia está en los primeros lugares, antes de un famoso poeta italiano como Dante. Si buscamos en internet las primeras 10 imágenes cerca de la palabra mafia, este es el resultado, una imagen muy lejana de la realidad del área gris. Spaghetti, pistola, la mafia como primera empresa económica italiana, el jefe que tiene en sus manos la Sicilia, la iconografía de la cinematografía americana, El Padrino, la película de mafia más famosa de la historia del cine. Y también una de las muchas maneras en que se vehicula el estereotipo, un afiche del partito de la izquierda italiana con la justa posición de Berlusconi al Padrino con el nombre de Papino, que Papino era el sobrenombre de una de las jóvenes de recién escándalo que utilizaba para llamar en privado nuestro ex primer ministro. Empezamos con las estrategias. Con el Observatorio contra el Crimen Organizado y la fundación que estudia la 'ndrangheta en Calabria, que yo dirigo, en los últimos 5 años realizamos algunas estrategias de intervención en Calabria.
Calabria, la mafia calabrese se llama 'ndrangheta, el consenso social es muy alto, el índice de densidad criminal es del 27%, por lo tanto en comunidades de 15.000 habitantes hay hasta 400 afiliados, el volumen de negocio es de 44 billones de euros. En los últimos 4 años, los acusados por delito de mafia fueron 2.297, el patrimonio confiscado más de 2 billones de euros. Estamos hablando de un territorio realmente chiquito, con menos de 600.000 habitantes, pero es importante porque en este territorio es representa el corazón de la 'ndrangheta, que es presente en todo el mundo. Desde hace 5 años, con la Fundación de Estudio contra la 'ndrangheta, hemos activado algunos programas de contraste cultural. Primero, aumentar el conocimiento racional del fenómeno, es decir, programas de colaboración con la Fiscalía Antimafia, las fuerzas de policías, escuelas, universidades, para el intercambio y la difusión de las informaciones sobre la mafia, sobre la actividad de conflicto, con la finalidad de aumentar el nivel cualitativo y cuantitativo de conocimiento. Con este programa logramos desmistificar algunas creencias más frecuentes. Por ejemplo, la mafia es más fuerte, la mafia crea empleo, la mafia protege valores morales, la mafia protege a los pobres contra los ricos. En el mismo tiempo hemos creado un centro de documentación para los jóvenes, con varios proyectos de periodismo participativo, online, radio web, oficinas de escritura con las escuelas y las universidades, un centro de formación para integrar el estudio de la 'ndrangheta en los programas didácticos universitarios. Esto para decir que a veces las lecciones de legalidad y las conferencias, si no están dentro de un programa pedagógico, realmente tienen el riesgo de no servir a nada. En el 2005 era simplemente inoportuno solo pronunciar la palabra 'ndrangheta en Calabria. Hoy, después de 5 años de actividad, todas las escuelas y las universidades desarrollan programas de legalidad con diferentes asociaciones antimafia o con representantes de la Fiscalía. Sabemos que hace falta trabajar bastante sobre el nivel de conocimiento racional del fenómeno, desvelar el verdadero rostro de estas organizaciones, concentrarse en la construcción de un lenguaje y de una pedagogía nuevos, en las formas y también en los contenidos. Esto permite aumentar el conocimiento crítico de la realidad. Por lo tanto, hace falta reflexionar sobre todo el sistema, porque se vuelven a discutir algunas categorías conceptuales que se han estratificado en la sociedad italiana. Hemos instituido el Observatorio sobre las medidas de prevención y crimen organizado. Casi el 75% de la economía de este territorio, en la provincia de Reggio Calabria, en este momento está secuestrada o confiscada por crímenes de mafia. Esto significa que el tribunal está siendo el mayor empresario de la provincia. Con la institución del observatorio, con la presencia de fuerzas de policías, tribunal, dirección investigativa antimafia, universidad, hemos conseguido facilitar todos los procedimientos burocráticos para la gestión de los patrimonios confiscados, con importantes resultados para el funcionamiento de la empresa y de la ocupación. El observatorio representa un ejemplo virtuoso de colaboración entre sociedad civil y instituciones públicas. Esto es un sistema que funciona en Italia, pero yo creo que funcionaría en todo el mundo. Segunda estrategia de intervención: deslegitimar y desmistificar la simbología mafiosa.
Es importante entenderlo. Existen estructuras de poder mafioso, existen estructuras organizativas mafiosas, existen estructuras de mercado mafioso porque existen contextualmente y recíprocamente estructuras simbólicas que hacen funcionar aquel poder, aquel mercado y aquella organización. Entonces, para usar la violencia como un recurso económico es necesario, antes que nada, poderla pensar, es necesario producir esquemas cognitivos. Antonio Nicaso ya ha hablado un poco de los cantos de mala vida, es un área donde trabajamos mucho para deslegitimar y desmistificar. Existe una producción musical muy amplia, en Calabria son los cantos de mala vida o neomelodici en Campania. La producción musical, juntos con una producción en vídeo e internet, tiene mucho éxito en los jóvenes y contribuye a alimentar con fuerza la mitología de la mafia. Pero esto es algo que puede suceder normalmente también dentro de las conferencias, cuando no conocemos el lenguaje técnico que estamos usando. Si yo digo, por ejemplo, la 'ndrangheta es la organización más fuerte del mundo, estoy transmitiendo difundiendo una realidad, una verdad, pero en el mismo tiempo estoy aumentando el potencial mitológico de la mafia. Entonces, gracias a la colaboración con el Ministerio de la Cultura, desde hace 4 años, existe una exposición multimedia itinerante en las escuelas que trata de los cantos de mala vida. Analiza el lenguaje utilizado en ellos y explica cómo la mafia ha explotado la música popular para la mistificación de las figuras de sus jefes. Otra posibilidad es trabajar con la estética antimafia. Para desmistificar es importante crear una nueva posibilidad de hablar de la mafia. Hacemos un ejemplo. La historia de Peppino Impastato, este periodista que fue matado en 1978. Era un joven de 25 años de una familia mafiosa muy fuerte de la Sicilia. Y Peppino tomó la decisión de romper con la familia mafiosa y de empezar una actividad de empeño social y civil y político. Antes de la película, este joven era prácticamente desconocido. Después de la película que cuenta toda la historia de él, la historia de este activista se vuelve en un patrimonio común. En este momento, en Italia, en el imaginario de los jóvenes italianos, la historia de este joven periodista, representa un modelo positivo concreto de participación y de agregación. Este es un ejemplo de cómo podemos realizar proyectos de estética antimafia. Desmistificar los valores mafiosos. Esto significa también que no es suficiente crear agregación, organizar iniciativas de teatro, de música, de arte y conferencias para hablar de legalidad o de mafia. Esto significa que es realmente más importante saber cómo transmitir el contenido, crear un lenguaje completamente nuevo. Otro sector donde realmente muy fuerte la mistificación y la mitología mafiosa es la religión, el uso instrumental de la simbología religiosa. Todas las mafias italianas utilizan la simbología mafiosa, religiosa, de forma instrumental. Cuando fue capturado Bernardo Provenzano, un grande jefe de la mafia siciliana, en su guarida se encontraron 90 imágenes de santos, 72 imágenes de Jesús, 2 cruces, varios libros de oraciones.
Los mafiosos italianos concilian la Biblia con los homicidios. Están seguros de haber el consenso de Dios, piensan ser buenos católicos, confían con que Jesús y la Virgen estén a su lado. En este sentido son parecidos a varios criminales de varias partes del mundo, también los nazistas, que llevaban un cinturón con la inscripción Dios está con nosotros. Los programas de colaboración con las instituciones representan un cambio verdadero en la lucha contra la 'ndrangheta. Ha permitido realizar, por ejemplo, un proyecto para la información y la sensibilización de los jóvenes utilizando las iglesias, que son presentes en forma capilares en todo el territorio. También son presentes en las comunidades de mayor marginalidad. Las iglesias se hospedan en este momento en Calabria, en la provincia de Reggio Calabria, un centro comunitario donde implantamos una estructura multimedia de estudio de los derechos ciudadanos, de informe sobre los documentos oficiales de la Iglesia contra la 'ndrangheta. Son algunos ejemplos de cómo está siendo posible combatir la hegemonía cultural de la 'ndrangheta. El acierto mayor es haber elegido como interlocutores a las generaciones más jóvenes, empezando el trabajo con estudiantes de 17, 18 años y después trabajando con los de 10, 11. Lo consideramos un acierto en todos los sentidos porque corresponde a la emergencia, a la falta de la educación en general, contra la mentalidad de la tiranía, la misma mentalidad que alimenta fenómenos de bullismo, de machismo, xenofobia, homofobia o stalking. Programar un cambio cultural impone además una buena dosis de utopía. También la fatiga de imaginar herramientas pedagógicas nuevas. Conlleva al esfuerzo de pensar estrategias educativas que puedan, si no derrotar, por lo menos contrastar la influencia educativa de la familia y del contexto cuando estos estén claramente afectados por la mentalidad mafiosa. Podemos concluir diciendo que a pesar de los importantes resultados de las acciones antimafias en Italia, hoy es realmente difícil crear agregación en el ámbito de los derechos. La dimensión simbólica de un Estado débil, cómplice, fortalece el medio, la resignación y de consecuencia la convicción de la inutilidad de la antimafia. Contra la presencia de una organización mafiosa fuerte como la 'ndrangheta es necesario una fuerza crítica de toda la sociedad civil, un proceso de cambio de mentalidad que es posible durante un tiempo largo. Dentro de estos procesos es posible crear perspectivas de cambio como el movimiento italiano está haciendo con buen éxito. Dentro de este proceso yo me pongo a disposición a las preguntas porque llegando a este horario es mejor intercambiar sensaciones y informaciones para poner a disposición también la experiencia que la antimafia tiene después de 60 años de actividad en Italia. Muchas gracias.